Buen día a todos, Dios les bendiga. Me complace mucho estar con todos ustedes en esta mañana para iniciar juntos nuestra escuela dominical. Damos una cordial bienvenida a todas las personas que se están vinculando a nuestro programa espiritual en Colombia y en cualquier lugar del mundo, a nuestros hermanos en muchos lugares y a nuestros amigos que están conociendo la iglesia y que a través de estos canales habilitados para este fin están llegando a la sintonía a través de Facebook, a través de YouTube. Qué alegría poder contar con ese recurso que se convierte en un recurso de parte de Dios en esta época, en este tiempo especial para vernos, para unirnos y recibir el mensaje de la palabra de Dios. Gracias al Señor también en este día por todos los padres. Felicitamos a todos los padres de familia, nuestros hermanos y amigos que hoy en este día están celebrando esta jornada especial. Gracias a Dios porque en la iglesia se está recibiendo la edificación especial para estar a la altura de las demandas en ese sentido de la paternidad. Gloria a Dios por ello. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios en este momento, vamos a pedirle que nos bendiga en esta jornada dominical. Les pido el favor de estar en pie para que oremos todos. Buen Dios y Padre Celestial, le damos muchas gracias en este momento por la oportunidad que tenemos de llegar juntos para reunirnos cada uno desde nuestros lugares, pero Señor, unidos en un mismo espíritu, en un mismo propósito para bendecir su nombre santo en este día. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos también su palabra morando con nosotros, que nos edifica grandemente, Señor, nuestra vida. Bendice a todos los amigos también que están llegando a esta transmisión especial, Señor, en este día. Te pedimos que los bendiga, oh Dios, y que tu palabra llene y colme sus corazones de grandes bendiciones. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a leer la Biblia. Este ejercicio tan importante también en cada uno de nuestros cultos. En esta oportunidad vamos a leer en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Vamos a esperar que todos encuentren la lectura para que allí en sus lugares, en sus casas, sigan también esta lectura de la palabra de Dios. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Muy bien, gracias a Dios por la lectura de la Biblia. Tomen asiento, por favor. Estamos recordando también que estamos en el mes misionero, el culto semestral misionero, el culto del denario. Y en esta semana estamos haciendo nuestros arreglos para poder participar también de nuestra ofrenda misionera. El culto que vamos a celebrar Dios mediante el próximo domingo. Desde ya les extendemos a todos una cordial invitación y que invitemos a otras personas, así como lo hemos venido haciendo, enviando el link a muchas personas
para que reciban también la enseñanza de la palabra de Dios y puedan llegar a los pies del Señor, como siempre hemos dicho como predicadores, que la gente pueda conocer a Jesús. Así que les recordamos esta jornada misionera. Vamos a cantar, vamos a glorificar a nuestro Dios, vamos a bendecir su nombre santo a través de las alabanzas, y después de la sección de alabanza, nuestro pastor, el hermano Jorge Orejuela, estará con nosotros para darnos el mensaje de la palabra de Dios. Te expreso mi alabanza. Has llenado la iglesia con tu luz. Ella comunica tus secretos, revelados a la mente de Jesús. Hoy puedo decir, te alabo, Padre, pues tú eres mi razón para vivir. Eres tú quien da fuerza a mi alma. Eres mi principio y mi fin. Mi esperanza se hace vida. Contigo lo eterno ya está aquí. Has dignificado tanto al hombre que lo acercas a ti como a Jesús. Hoy puedo decir, te alabo, Padre, pues tú eres mi razón para vivir. Eres tú quien da fuerza a mi alma. Eres mi principio y mi fin. En ti mi esperanza se hace vida. Contigo lo eterno ya está aquí. Has dignificado tanto al hombre que lo acercas a ti como a Jesús. Hoy puedo decir, te alabo, Padre, pues tú eres mi razón para vivir. Eres tú quien da fuerza a mi alma. Eres mi principio y mi fin. Hoy puedo decir, te alabo, Padre, pues tú eres mi razón para vivir. Eres tú quien da fuerza a mi alma. Eres mi principio y mi fin. Eres mi principio y mi fin. Eres mi principio y mi fin.
tu inmensidad el hombre no podrá contar ni concebir la gran verdad que Dios al mundo pudo amar. Al primer par de su hogar, echados compadeció y les vistió, les perdonó y un redentor prometió. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Pase ya con cada reino mundanal, y cada trono caerá con cada trampa y plan carnal. El gran amor del Creador por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Y deseo ante tu trono adorar. Padre mío, en tu presencia puedo sentir tu paciencia para conmigo caminar. Enséñame a vivir por ti, a dar mi vida solo. A no entender
vengo ante tu trono a adorar. Padre mío, en tu presencia puedo sentir tu paciencia para conmigo caminar. Enséñame a vivir por ti, a dar mi vida solo a ti, a no entender razones que me excusen de estar lejos de ti. Señor, enséñame a vivir por ti, a dar mi vida solo a ti, a no entender razones que me excusen de estar lejos de ti. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre, y serás como huerto de riego y como manantial
papá. Quizás el tiempo no nos da para expresar por tu amor y gratitud. Aprecio el tiempo que me das, tu afán por mi felicidad, las enseñanzas que jamás podré olvidar. Y sé que sufres por mi bien y guardas por mi andar. No encuentro cómo agradecer tu afecto sin igual. Me empeño siempre en recordar tu ejemplo e imitar tu obra en mí. Y cada paso que yo dé, tú me acompañarás, pues sé que en mí tú vivirás, perpetuo e inmortal. En oración le pido a Dios vivir y ser un padre como tú. Como tú. De Dios yo pido para ti su amor, su paz, su bendición. Que su camino esté en tus pies sin condición. Mil gracias por tu protección, por tus afanes, por tu amor. Te debo todo lo que soy, mi inspiración. Y sé que sufres por mi bien y guardas por mi amor. No encuentro cómo agradecer tu afecto sin igual. Me empeño siempre en recordar tu ejemplo e imitar tu obra en mí. Y cada paso que yo dé, tú me acompañarás, pues sé que en mí tú vivirás, perpetuo e inmortal. En oración le pido a Dios vivir y ser un padre como tú. Hermanos míos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la excelencia de su gracia, de su incomparable amor. Dios es alguien bueno, inimaginablemente bueno, más allá de lo que nosotros podamos concebir de lo bueno. Cuando Jesús quiso hacer la comparación
de la bondad de Dios con la nuestra, él sacó la conclusión: bueno, no hay más que uno, Dios. Así que ese Dios bueno nos lo está confirmando en este tiempo. Y felicitaciones a todos los padres en su día. Bendita experiencia la de la paternidad, y mucho más cuando lo entendemos en el espíritu cristiano y sabemos que Dios nos elige para cumplir con un ministerio. Eso hace que este día tenga un profundo significado y despierte en nosotros el interés de exaltar a Dios con más razones, con más motivos. Hoy le hemos cantado a Dios como Padre. Hoy le hemos cantado a un Dios amoroso, que es la expresión extraordinaria de su paternidad. Es un Padre amoroso. Hoy hemos honrado en nuestra alabanza esa virtud maravillosa revelada a nosotros de un Dios que decidió elegirnos como sus hijos. Esto es por elección. En otras palabras, nosotros no hemos venido a este mundo por accidente. Venimos a la vida porque el Padre eligió, con una elección entre infinitas alternativas, el Padre eligió que fuéramos nosotros sus hijos. Bendita experiencia, maravillosa forma de entender nuestra vida, elegidos por Dios mediante su presciencia y ubicados en el lugar privilegiado de ser receptores de su inmenso amor. Felicitaciones a los padres que entran a ser parte de esta condición paternal que nos va identificando con Dios. Y le agradezco al coro de la iglesia, al coro nacional. Ya estamos pensando en un coro nacional con muchas voces de diferentes lugares. Los felicito. Hermoso, hermoso lo que se ha escuchado. Es una experiencia muy grata eso que están logrando cada vez de una forma más universal y cada vez con mayor calidad. Felicitaciones a todos, felicitaciones a los solistas, es decir, gracias porque lo sentimos como un bonito homenaje para nosotros los padres, y yo creo que el más homenajeado de todos es nuestro Dios eterno. Así que vamos a orar. En esta mañana vamos a orar, a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos dirija a lo largo de esta reflexión que vamos a hacer, de hecho una reflexión ligada a la celebración del Día del Padre. Dios de la gloria, te agradecemos este tiempo, te agradecemos esta hora especial, este momento que nos permites tú lograr en la comunión de la iglesia. Te agradecemos la oportunidad de encontrarnos en la iglesia festejando, Señor, todo lo que te honra a ti, todo lo que te exalta y te reconoce como un Dios maravilloso, reconociendo hoy tu paternidad como una condición extraordinaria que para nosotros representa salvación, representa vida eterna. Padre Santo, gracias entonces por todo esto, gracias por todos los papás que hacen parte de la comunidad de la iglesia y
gracias por lo que haces por la vida de cada uno de ellos. Estamos aquí, Señor, frente a tu palabra con el deseo de ser edificados, de ser colocados en el lugar de verdaderos hijos tuyos que reciben ordenamiento existencial de parte tuya en las expresiones generosas, Señor, de tu palabra. Y en esta mañana queremos que nos hables, Señor, como nuestro Padre Celestial. Háblanos y descúbrenos el secreto de la verdad de todo esto que tiene que ver con una de las responsabilidades más grandes que la especie humana tiene, y es el desarrollo de hijos, el perfeccionamiento de la familia en orden a tus propósitos espirituales. En el nombre de Jesús, el Señor, muchas gracias. Estamos aquí seguros de que tú harás tu obra perfecta en medio nuestro. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos míos. En la condición nuestra como iglesia, queremos hoy hacer mención a un detalle que es importantísimo y que tiene que ver con la visión bíblica, y voy a decirlo mejor, con la visión teológica de la paternidad. La paternidad tiene una teología seria en la Biblia. De hecho, parte del principio de que Dios es visto como Padre. Y desde esa perspectiva tan interesante, nosotros vamos poco a poco desarrollando una visión de la responsabilidad frente al desarrollo de los hijos, que cada vez es mucho más significativa, mucho más importante. Vamos a hacer una especie de estudio que tiene, de hecho, valor teológico, importante que así sea, porque es tratar de entender desde la claridad del mensaje de Dios las cosas que tienen que ver con nuestra vida, incluyendo nuestra vida de relaciones y nuestros compromisos, nuestras responsabilidades relacionales. Y vamos a hablar un poquito de un aspecto de la historia de Jesús que se define como historia de la infancia. Es un texto interesante que cuando usted lo lee, los dos primeros capítulos del Evangelio de Mateo y los dos primeros capítulos del Evangelio de Lucas, usted debe entender que ese texto, para que se pueda valorar desde la perspectiva de la revelación cristiana, desde la fe cristiana, usted tiene que verlos como textos teológicos, es decir, que tienen un mensaje que está más allá, mucho más allá de la simple expresión literal. Y entonces podemos decir que la historia de la infancia de Jesús tiene un gran valor teológico, y de hecho se escribe años después del triunfo de Jesús, resucitando de los muertos y confirmando que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y de esta forma queda todo digamos, una
una puerta abierta para el análisis de ese contenido, rico en muchas cosas, incluyendo grandes figuras, diríamos nosotros, simbólicas, representativas de una enseñanza que está escondida detrás de los relatos. Y todo eso tiene su ciencia. Y es una ciencia que nosotros como iglesia debemos desarrollarla lo más perfectamente elaborado que se puede hacer. Y entonces nos encontramos con el hecho de que una historia que se escribe años después de lo que fue la gloria de Cristo Jesús, necesariamente es una historia que tiene intenciones de identificar al hombre glorioso, al hombre triunfante, con el infante que años antes debió nacer y vivir en medio nuestro. Y entonces es necesario correlacionar ese brillante final con un comienzo que le haga juego, evidenciando que alguien tan grande debió serlo desde siempre. Es decir, uno sabe que cuando los hombres se aprecian como grandes, después de muchos años de vida, de lucha, y logran grandes conquistas de gran valor o a nivel social de gran valor científico o en cualquier campo del desarrollo humano, cuando eso se da así, uno sabe que una cosa es la infancia de ese hombre grande y otra cosa es el final de ese hombre grande. En las historias antiguas siempre se buscaba correlacionar la infancia con las condiciones del adulto. Entonces aparecen las grandes historias de los héroes y de hecho Jesús para nosotros los cristianos es un héroe. Y por eso es preciso escribir cosas que tengan que ver con algo que no es mentira. Es que todos los hombres tienen un potencial de grandeza que muy pocos confirman. Y si pudiéramos decir, cada hombre al nacer tiene el nacimiento de un héroe, que luego se puede estropear, se puede diluir la posibilidad en función del hecho histórico malogrado, ya abortado, como consecuencia de errores que se cometen a lo largo de la vida. Pero grandioso es poder decir que un hombre logra confirmar su grandeza original al nacer, con el paso del tiempo y convertirse en un hombre mucho más grande del común, con más significado existencial, con logros más representativos, de modo que podríamos decir que la historia de la infancia de Jesús lo que nos está demostrando es que la grandeza original de Jesús, que debe ser la grandeza de todo niño que nace en este mundo, eso es una grandeza que se confirmó con el paso del tiempo. Y, hermanos míos, vamos descubriendo entonces en esa historia la belleza de una concepción de fe que nos deja ver a un Dios que trabaja a alguien, que permite ser trabajado,
o al que le permiten, hablando del entorno social, familiar, al que le permiten ser trabajado por Dios para dar la medida predispuesta por el propósito de Dios que quiere conseguir de ese ser humano algo muy especial para bien de ese hombre, para bien de la humanidad y para confirmar los amorosos propósitos de Dios con la vida de nosotros, los seres humanos. Se debe mostrar al menos que para las personas que se relacionaron con él, hablando de Jesús, era complicado asimilar quién era y cómo entender todos los sucesos existenciales compartidos con él en la vida. La grandeza es así. Es difícil entender lo que está pasando en un proceso de vida de un ser humano que se va superando con precocidad comparado con el resto, de un ser humano que va desarrollando condiciones que podrían definirse como condiciones excepcionales, condiciones superiores. Entonces va despertando la preocupación, va despertando la angustia, en muchas ocasiones la perplejidad. Y hermanos míos, de alguna forma, el texto trata de mostrar la dificultad de correlacionar la vida con Jesús, que tiene que ver con las expectativas mesiánicas de tantos siglos en Israel. Imaginen ustedes un pueblo esperando a un Mesías que está prometido muchos siglos antes y que se convierte en el deseo más grande de ellos, ese poder encontrar ese Mesías que apareciera, que se expresara como un ser humano de la época. Y sucede que se descubre después, con el final que tuvo, que ese ser humano que creció en medio de ellos era precisamente el Mesías. Claro que eso genera no solo admiración, sino sorpresa. Y si usted es un miembro de la familia, si usted es el papá, si usted es la mamá, y usted está viendo que en ese muchacho se van cumpliendo cosas que lo van perfilando hacia propósitos enormes, al menos pudieron ver en él tempranamente la formación de un hombre de Dios, la formación de un rabino, la formación de un profeta, todo eso fue creciendo. Para ellos como familias humildes, las familias humildes de Nazaret, para ellos debió ser algo escandaloso. Y por eso las dos historias de la infancia de Jesús nos están aproximando a esa idea. Es un ser humano grande que no hay manera de que alguien en este mundo objetivamente se atribuya el mérito de haberlo producido, de haberlo criado. ¿Ya? Es difícil que alguien diga, es que ese es mi hijo. Es que ese muchacho fue mi amigo de la infancia. ¿Por qué? Porque es que ya el niño, el adolescente, el joven, comienza a separarse de la vida común. Si llega un momento en que la persona que se relaciona, incluyendo los vínculos familiares, les queda difícil asociarlo con lo que ellos pueden manejar.
Difícilmente alguien se puede atribuir el mérito de haberlo educado, de haberlo convencido de la bondad del camino válido, aunque así se haya hecho, porque siempre un hombre tipo Jesús rebasará con su extraordinario resultado cualquier límite en nuestras expectativas y en nuestras capacidades. Es sorprendente. Muchas veces he hecho el ejercicio de tratar de ubicarme en el momento histórico de Jesús, el niño, el muchacho que crece en medio de una familia y ser yo un vecino de la familia y comenzar a descubrir particularidades en ese muchacho y luego darme cuenta que el muchacho vecino de mi casa era el Mesías esperado. Cuánta sorpresa, cuánta admiración. Si antes estar cerca de él me producía una impresión de algo extraño, porque sus manejos, porque sus argumentos, porque sus posturas existenciales no eran muy parecidas a las comunes del ambiente donde se había crecido. Entonces uno tendría que decir algo, yo sospechaba al respecto, y sin embargo aún me sorprende que alguien tan grande haya estado tan cerca y yo no lo haya entendido, no lo haya interpretado tan justamente. Qué grande es Dios, qué poderoso es Dios, qué sorprendente es la obra de Dios. Ser el papá, ser la mamá de Jesús, rebasa todas las expectativas y todas las capacidades que cualquier ser humano puede tener. De modo que lo más lógico que se comience a pensar es que ese muchacho es mucho más que mi hijo. Ese joven es mucho más que todo lo que yo imaginé que debiera ser un hijo mío. Hermanos míos, esa es la experiencia del mismo pueblo de Israel al enfrentarse a la posibilidad de la promesa mesiánica. Es que la promesa mesiánica es una cosa muy grande, muy sorprendente, muy incomparable. Y cuando el profeta Isaías hace mención de la experiencia, descubriéndose él o identificándose él como parte del pueblo de Israel, donde nacería, en medio de este pueblo nacería un ser tan grande, tan extraordinario. Isaías lo plantea de una forma que cuando hoy lo entendemos, primero se confirma la genialidad del profeta y segundo, el hecho de la visión que tiene de la grandeza expresada en el nacimiento de alguien que, siendo un niño, ya a nosotros que lo recibimos
en el seno del pueblo, nos resulta difícil de entenderlo, difícil de asimilarlo y sobre todo difícil de actuar consecuente con la responsabilidad que se nos entrega. En Isaías 9 es un texto que nosotros conocemos, lo hemos citado en muchos aspectos. En Reina Valera es Isaías 9:6. En la versión, la Biblia de nuestro pueblo, es Isaías 9:5. Y voy a leer la versión de la Biblia de nuestro pueblo, al hacer mención de ese hecho que en algún momento de la historia de Israel se daría. Dice, porque un niño nos ha nacido. Fíjese que está identificándose un pueblo con una paternidad. Porque un niño nos ha nacido, nos han traído un hijo. Lleva el cetro del principado y se llama Consejero Maravilloso, Guerrero Divino, Jefe Perpetuo, Príncipe de la Paz. Porque un niño nos ha nacido en el seno de nuestro pueblo, en medio de nuestra comunidad nos ha nacido un niño, nos han traído un hijo. Fíjense ustedes que es una manera muy bonita de decir, no sabemos cómo asimilarlo, no sabemos cómo recibirlo. De todas formas, nosotros lo hemos engendrado, pero al final resulta mucho más grande que cualquier posibilidad de nuestra concepción, de nuestra apreciación de un hijo que nos nazca, de un hijo que aparezca en medio nuestro. El hijo que se les trae, según sus títulos, tiene un rango que sobrepasa la grandeza de ellos como sus padres. El profeta por eso identifica a la comunidad como un ente pasivo, es decir, eso no lo hemos hecho nosotros. ¿Ya? La idea de un papá y de una mamá que hacen referencia y entonces dicen, el papá le dice a la mamá, es decir, los esposos conversan y dicen, mira lo que hemos hecho. Sucede que en el texto lo que el profeta deja ver es que aunque es nuestro, puede ser que lo engendramos nosotros, pero no lo hicimos nosotros, porque rebasa nuestras capacidades, de modo que no nos podemos dar las ínfulas. Nació en medio nuestro, salió de un vientre nuestro, pero es más grande, ¿ya? Lo identifica como un ente pasivo, así ve a la comunidad, un ente pasivo. Un hijo nos fue dado, alguien nos dio su hijo, ese siquiera es nuestro, está más allá de nuestra capacidad de concebir y dar a luz a un hijo. Y por eso esa visión está dejando ver que ellos están escandalizados, porque es que están hablando con alguien que tiene títulos que no corresponden siquiera a la nobleza alcanzada por la misma comunidad. Son títulos que rebasan el rango social, los rangos sociales que existen dentro del medio
político, social del pueblo de Israel. Por eso ellos se sorprenden, porque ese que les nace está desarrollando cualidades que se salen de lo común y que, siendo objetivos, ellos tienen que reconocer que le pertenece a otro. Esa es la razón por la que al final ellos nunca lo asumieron adecuadamente. Siempre lo trataron como un extraño. Ellos no soportaron su particularidad y prefirieron deshacerse de él porque su presencia los hacía sentir muy mal, los denunciaba ante los mismos cielos, como diciéndoles: ustedes han traído un hijo a la vida y ustedes no han sabido qué hacer con él, porque nunca pudieron entender cómo asumir la responsabilidad paterna que les correspondía. Esa es la frase de Juan en el capítulo 1 para referirse a la llegada del Verbo como ese propósito de Dios que llegó a hacerse carne en medio nuestro. Cuando aparece un ser humano que va reuniendo todos los requisitos, todas las posibilidades, todas las garantías de alguien que pudiera identificarse con el plan eterno de Dios, se tendría que encontrar en medio de una sociedad que nunca haría justicia a su grandeza, porque aunque fuera un hijo de esa sociedad, aunque fuera alguien descendiente de familias concretas viviendo en medio de ellos, ni sus familias ni todo su entorno social podían entender la dimensión de la grandeza que le correspondía. Y espero que esta idea esté siendo clara, ¿ya? Porque es precisamente eso lo que quiero que ustedes vayan descubriendo en nuestras responsabilidades en la vida. Por eso Juan en el capítulo 1 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, piensen ustedes hasta dónde los eleva, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos confirman o terminan confirmando que no son engendrados por voluntad de carne, no son engendrados de voluntad de sangre, no vienen por voluntad de varón, sino de Dios. Porque es que se están dando en ellos, como en el caso particular de Jesús, cosas que no corresponden a los simples intereses culturales del mundo en el que crecen, en el que se mueven, en el que existen, sino que van rebasando las posibilidades, y de hijos de hombre van apareciendo las características de los auténticos hijos de Dios, y en este caso Jesús como expresión suprema de la idea. Por eso yo me imagino a María, yo me imagino a José desarrollando ese triste reconocimiento de descubrir que ellos se quedaron pequeños para hacer una tarea que, si no es Dios el que mete la mano, las condiciones demandantes, exigentes de la estructura de mente y de disposición de vida de Jesús hubiera hecho bien notorio el fracaso de su responsabilidad. Y entonces vean ustedes que es esa visión
de que para que un producto de este dé el resultado que dio Jesús, nosotros tenemos que aceptar que quien está detrás de todo eso no es un hombre, no es una mujer, no es un matrimonio, no es una familia de las comunes que nosotros conocemos en este mundo. No, quien debe estar detrás de esos resultados necesariamente tiene que ser Dios. Y si hay un padre que se le puede atribuir el derecho total de la paternidad sobre una personalidad tan felizmente lograda, no puede ser otro que el Dios eterno, a quien nosotros reconocemos como el verdadero Padre, como el único Padre capaz de hacer hijos que tengan una dignidad eterna, que este mundo les resulte pequeño porque están hechos para cosas más grandes que las que este mundo puede proporcionarles. Fíjense ustedes que esto es muy interesante. Por eso cuando en el texto de Mateo se hace mención de la experiencia de José, es bueno que entendamos que de otra manera no se puede sentir alguien cuando se enfrenta al hecho de estar criando a alguien que resultó ser el Mesías, ¿verdad? Y tener que reconocer que por encima de todos los valores biológicos que puedan expresarse en la vida de ese muchacho, detrás de eso hay algo más grande que una biología. Detrás de eso hay una intervención de Dios a lo que debe honrarse, debe respetarse y sobre todo debe cuidarse. Como Israel frente al Mesías, según Isaías, como José frente a Jesús, según Mateo, debiera ser la experiencia nuestra si nosotros pudiéramos entender la grandeza de cada niño que Dios decide colocar en este mundo y que a nosotros entonces nos entrega la responsabilidad de cuidarlo. Hermanos, todo niño que nace en este mundo es un ser grandioso. Como decía Marcos Vidal, nadie llegó a sospechar que ese niñito de Belén algún día moriría por nosotros, algún día resucitaría, algún día se sentaría a la diestra de Dios. Nadie logró concebirlo así, pero hecho el acontecimiento del hombre grande, siempre se tiene que cuestionar el hecho de toda la demanda que hay para no malograr un propósito de Dios con la vida de un niño que se nos entrega como oportunidad, como posibilidad para que en él el plan eterno de Dios se cumpla idealmente. Esa debe ser nuestra experiencia, ¿ya? Si somos capaces de entender que en esos niños que Dios nos da la oportunidad de concebir, que en esos niños que Dios nos da la oportunidad de engendrar, que en esos niños que nos nacen, en esos hijos que nos entregan, hay mucha grandeza. Hay un plan maravilloso que no se agota en la imaginación nuestra, ni en las capacidades nuestras para concebir siquiera algo que en lo mínimo se aproxime al propósito eterno de Dios con ellos. Y cuando lo vamos viendo de esa manera, tenemos que entender que allí tenemos un lío serio nosotros los seres humanos. Es que
nosotros vemos al niño y nosotros lo juzgamos por su pequeñez y su fragilidad. No nos damos cuenta de su valor y de cuántas promesas para la humanidad están allí definidas, hermanos míos, en el plan sesudo, inteligente de un Dios que todo lo que hace lo hace a lo grande. En esa criatura frágil, en ese niño pequeño, torpe, sin un desarrollo de habilidades físicas, hay un texto de grandes promesas y que debiéramos asumirlo con tanto celo, con tanto miedo, con tanto cuidado, que tengamos la libertad de consultar a Dios con la mayor frecuencia posible para poder indagar, para poder recibir claridad que nos permita a nosotros dejar que en Él se desarrolle toda la posibilidad de la propuesta divina. Es la misma actitud que tomó Manoa, el padre de Sansón, que se vio enfrentado al reto de criarle un hijo a Israel. Piensen ustedes, un hijo a Israel. Ese hombre necesitaba crecer para dar una medida no a favor de sus papás, de su mamá, de su papá, de sus hermanos, sino a favor de todo un pueblo. Y enfrentando esa responsabilidad, se dio cuenta que Israel era el más pequeño de los presupuestos, que la propuesta más grande estaba cuando él entendiera que el propósito de Dios estaba más allá de las fronteras de Israel. Por tanto, más que un hijo para Israel, Manoa entendió que debía criar un hijo a Dios. Y por eso se preocupó de entrada en la necesidad de conocer cómo debían ser las condiciones en las que ese niño debía crecer, al punto que le pidió a Dios que enviara el ángel nuevamente para poder indagarlo y preguntarle por las cosas que convenían para la crianza del niño. Vean ustedes que eso es responsabilidad en la crianza de una criatura, que llegamos nosotros a pensar que aunque nace de nuestros lomos, no nos pertenece. Nace de nuestros lomos, pero más que hijo nuestro, es un hijo de Dios. En el caso de José, hermanos míos, debió ser para él un descubrimiento que se fue haciendo fuerte y consistente con el paso del tiempo y con el desarrollo de un niño que precozmente iba dando una demanda superior, porque estaba apareciendo alguien con creencias superiores a las posibilidades de un niño, al punto de que llegó a decir cosas que ellos como padres, José y María, no podían entender. ¿Ya? De modo que se encontraban con un ser humano que les estaba demandando en un territorio donde ellos no alcanzaban a responder eficazmente. Y entonces tuvieron que descubrir que las posibilidades de ellos estaban muy cortas para pensar en darle a ese niño todo lo que precisaba. Y por eso José debió verse en apuros. Y es la forma como el texto lo presenta.
¿Cómo lo acepto? ¿Cómo lo asumo? ¿Ya? La idea del texto de presentar un conflicto de la maternidad de María, que está en embarazo, en la figura del relato, sin haber tenido una relación genital previa, y que José entra en sospechas y en temores en medio de su amor y no quiere difamarla, dice el texto de Mateo en el capítulo 1, y quiere irse en silencio, quiere sacar el cuerpo, quiere dejarla de tal forma que se evite el escándalo, y necesita un ángel de Dios llegar y decirle: no se preocupe, porque este embarazo de María, que es su angustia, y que usted teme por ella en función de que piensan que ha pasado cosas feas, esto no es cosa de hombres, esto es cosa de Dios. Así se presenta el relato. Pero yo me imagino a José enfrentándose a la dura responsabilidad de sostener la crianza de un niño, cuando poco a poco, a través de la historia del proceso de vida familiar, va descubriendo que es alguien en quien hay expectativas, no solo en Israel, sino expectativas en el mundo entero. Esa condición de Jesús, que va desarrollando dimensiones más grandes que las conocidas en el ambiente social y religioso en el que se movía José, debió colocarlo a él en unas condiciones muy incómodas, muy difíciles. Yo diría que José debió sentirse como una gallina criando patos, enfrentándose al hecho de no entender cómo poder interpretar la presencia de un niño con el cual hay propósitos tan grandes, planes tan maravillosos, y que va dando una medida tan especial, y que muchas cosas están dependiendo de la actitud que él tome, de la responsabilidad que él asuma, de la postura especial que él alcance a desarrollar para no defraudar, para no afectar, para no dañar. Era un hijo que no le pertenecía. Oigan bien. ¿Ya? Un hijo que no le pertenecía. ¿Por qué? Porque era hijo de Dios. Porque era alguien que se perfilaba para moverse en una esfera que lo trascendía, iba más allá de lo que su capacidad daba, y para lo cual no tenía antecedentes cercanos conocidos por él. ¿Ya? Él no tenía a qué referirse, él no tenía a quién pedirle consejos al respecto, pero era un hijo con el cual tenía toda la responsabilidad, y responsabilidad de padre. El cuidarlo, debía alimentarlo, debía vestirlo, corregirlo y convertirlo en un hombre responsable con él mismo, con los suyos, con su pueblo y con Dios. Un hombre que diera desarrollo hacia la madurez, y todo caía sobre sus hombros, y sin embargo Dios lo reclamaba como hijo suyo, demandando siempre mucho más de lo que él podía aportar. ¿Cuánta pelea interna debió darse en José, entendiendo que Dios reclamaba como propio a alguien que, siendo su hijo, el de José, no tenía derecho de hacer planes con él?
sino dejarlo someter al plan de Dios, que para él no era muy claro. Él no sabía para dónde iba el asunto y entendía que ese niño lo superaba, lo trascendía, pero que dependía absolutamente de su esfuerzo, de su trabajo, de su responsabilidad y de su trato cuidadoso, su trato medido, no la actitud a veces que nosotros como padres tomamos, presumiendo ser dueños de nuestros hijos y creyendo que nosotros somos los que le conocemos el futuro a ellos y que nosotros se lo iríamos a trazar, que nosotros tenemos habilidad para llevarlos a hacer las cosas que serían más convenientes para ellos según nuestro gusto y según nuestro capricho. Hermano, José no se dio esa libertad. ¿Por qué? Porque entendía que ese muchacho le correspondía a otro, porque entendía que ese muchacho era hijo de Dios. Y qué duro es ponerse uno en la tarea de criar a un hijo de Dios. La experiencia para nosotros es igual. Oigan lo que estoy diciendo. Eso no es distinto. Fíjense que estoy haciendo el manejo teológico. Y tan hijo de Dios es Jesús en el vientre de María, ¿ya? Como hijo de Dios es todo niño en el vientre de una mujer que no solo reclama una maternidad segura y válida, sino que le está reclamando al hombre, al varón, una paternidad con sentido responsable. Para nosotros, la experiencia es igual. Tenemos que asumir que recibimos a nuestros hijos más como hijos de Dios que como hijos nuestros, a no ser que nuestra arrogancia y nuestro orgullo nos ponga en esa visión que nos haga creer que Dios tiene que pedirnos permiso a nosotros en relación con nuestros hijos. Por otro lado, es preciso que estemos atentos a la ruta existencial que Dios le traza a cada uno para hacer nuestro trabajo acorde con los propósitos eternos, ¿ya? Para que podamos nosotros lograr en todo tiempo que nosotros no hagamos disonancia, porque ese niño que tenemos en las manos debe dar una medida ideal en el propósito de Dios, porque quien lo trajo al mundo fue Él. Aunque haya venido por el canal nuestro, es de Él y a Él le pertenece. Cada uno de ellos, hablando de los hijos, cada uno de ellos viene a este mundo enviado por el poder de Dios a cumplir una misión. ¿Ve? No hay ser humano que no traiga una misión en el rollo del libro que está escrito acerca de él. ¿Han leído ese texto? Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Ya? Eso está diciendo el Mesías. Eso después el escritor a los hebreos lo usa como referencia para entender que ese destino de Jesús está configurando las características de nuestra salvación. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Todo niño tendría que decir, hay un rollo de libro escrito acerca de mí y con ese rollo yo vengo a este mundo. Y cuánto me gustaría que mi mamá, cuánto me gustaría que mi papá leyera todo eso y pudiera hacerse una idea de la grandeza a la cual yo estoy llamado.
la grandeza a la cual yo estoy llamada. ¿Ve? Eso tendría que decir un hijo. Porque, hermanos, nadie nace sin presupuesto divino. ¿Ya? Y lo más triste es que es tan fácil malograrlo, porque nosotros hacemos tan terrible, tan desafortunada interpretación. Entonces, al venir ellos a cumplir una misión que incluye el bienestar eterno de ellos y el de muchos en relación con la vida de ellos a su alrededor, tendríamos que decir que nosotros debiéramos vivir la experiencia de José diciendo: Señor, ¿es mío o es tuyo? ¿Ya? ¿Este realmente lo engendré yo o este lo traes tú? Y pudiéramos salir de esa confusión, de ese conflicto, con la visión clara de reconocer que aunque allí estamos metidos nosotros como padres de nuestros hijos, tenemos que aceptar que ese ser que viene no viene por el simple efecto de nuestra acción biológica, sino que allí hay poder de Dios que le da derecho a aparecer con un presupuesto de valor eterno. Y entonces debemos decir que en esas condiciones los planes nuestros con los hijos deben postergarse siempre para dedicar mucho tiempo a observar sus perfiles y a buscar de Dios las directrices, de modo que oportunamente influyamos y podamos también oportunamente direccionarlos hacia las metas del propósito de Dios. Usted es el papá del hijo de otro. Espero que me esté entendiendo la figura. Espero que me esté entendiendo la figura. Usted es el papá del hijo de otro. Y es bueno que usted entienda que usted debe bajarle a su presunción y aceptar eso como un honor, como un privilegio, y poder entender esa posibilidad de la vida suya como una condición en la que Dios lo quiere usar en la medida en que usted tenga la humildad de cederle a Dios todos los honores. El éxito será si, como en Jesús, el reconocimiento de hijos de Dios para ellos casi que hace desconocido nuestro lugar en sus vidas. ¿Ya? Termina dejando ver que nosotros pasamos a un segundo plano. Cuando usted mira la vida de Jesús, usted descubre para su sorpresa que José es un secundón, que José no tiene mucho renombre. Una que otra vez se menciona en la Escritura, pero las veces que se menciona su identificación es importantísima. La genealogía basada en él. La experiencia de reconocer a Jesús como el hijo de José el carpintero. El haberle entregado a su hijo las herramientas de una profesión. Jesús el carpintero, hijo del carpintero. El haber sido reconocido como la persona que cuidó de un niño a lo largo de muchos años de dificultad y que al final desapareció de la historia de él porque era tan grande la historia del muchacho que opacó la propia historia de sus padres y especialmente la de su papá.
Si eso pudiera suceder en nuestra condición de padres, criando a nuestros hijos para llevarlos a tal nivel de grandeza que resultemos nosotros desconocidos en relación con sus vidas y que al final solo brillen ellos y nosotros quedemos atrás escondidos, y que eso represente realmente nuestro éxito, lo escandaloso y paradójico que esto nos haría tan grandes como grande llegó a ser José. Hoy, después de 20 siglos, hablamos de José y lo tenemos como referencia y se reconoce como un hombre piadoso y se le reconoce su papel fundamental, solo que él escogió no brillar para que la gloria de Cristo prevaleciera y en esa gloria terminábamos nosotros iluminados para salvación. ¿Cuánto espera Dios? Encontrar padres discretos en este tiempo, padres humildes, padres que renuncian a su presunción de ser quienes se las saben todas, padres que humildemente reconocen que sus genes no son definitivos, que más importante es un propósito de Dios, que Dios es capaz de voltear totalmente la genética de un ser humano en la medida en que ese ser humano se dispone al cumplimiento de su voluntad. Es tan maravilloso esto de pensar que no hay nada que prevalezca sobre la voluntad de Dios cuando nosotros así la aceptamos, que tenemos que comenzar a hacer replanteamientos serios de nuestro esfuerzo paterno y ser un poquito más humildes y entender que debemos consagrarnos un poquito más para entender mejor este trabajo que se nos encomienda y para no estorbar tanto, no impedir en la forma que lo hacemos las posibilidades de que ese propósito de grandeza con el cual apareció ese que resulta ser un hijo biológico nuestro, ¿ya?, que ese propósito de grandeza original no se pierda, no se diluya, no se aborte, sino que llegue a ser pleno, porque entendemos que nosotros estamos criando el hijo que le pertenece a Dios. Gracias a Dios por entender esto. Si alguien en su condición de padre está logrando visualizar esto bien, yo sé que los cambios se van a dar, las actitudes van a cambiar. Hay muchas cosas que de buena fe lo único que han hecho es estorbar, lo único que han hecho es impedir que los hijos vean a Dios, porque nosotros hacemos ese esfuerzo infantil de pararnos entre ellos y Dios y decirles: aquí estoy yo, aquí está tu papá, confía en tu papá, espera en tu papá, déjate guiar por tu papá, en cambio de hacernos a un lado y decirle a nuestros hijos: tú tienes un padre más grande que lo que soy yo. Él te entregó a mí y yo recibí la custodia tuya, pero tú le perteneces a Él y tienes que asimilar todo lo que de Él venga, todo lo que de Él aparezca, todo lo que de Él se tenga que recibir. Ay, hermanos míos, qué tarea, qué duro es criar a un hijo de Dios, qué difícil, pero
Él es suficiente para llevarnos a ser exitosos. Así que les voy a pedir el favor de que se pongan de pie. Y en ese ambiente familiar en el que se encuentran, vamos todos a hacer una oración por los padres. Vamos a pedirle a Dios que Dios bendiga con tantas formas de bendición que Él tiene para dar a nuestros padres, a esos papás que de alguna forma están allí haciendo un trabajo cada vez más representativo, cada vez más serio y comprometido, pero que tienen sus limitaciones, cometen sus errores y requieren que Dios los ayude y perfeccione su trabajo. Si usted como papá está entendiendo la idea y quiere que en ese sentido la iglesia se convierta en un factor de bendición para su responsabilidad espiritual, yo le pido que usted se postre de rodillas allí donde está y permita que su familia ore por usted. Pídale a Dios a través de su familia que Dios reordene todas las cosas en relación con su vida y que Dios le dé un giro a la visión ministerial que usted tiene como padre de los hijos de Dios y que se puedan corregir cosas oportunamente y se pueda salvar todo lo que en sus manos Dios le ha entregado. Voy a pedirles entonces que hagamos este ejercicio y voy a dirigir esa oración convencido de que en el ambiente familiar hay poder para ayudar a los papás a ser quienes deben ser. Padre eterno, gracias te damos por todo esto que nos has permitido entender hoy. Gracias te damos por todas las cosas que has abierto ante nuestros ojos, por ese interés tuyo de revelarnos tu palabra, por esa manera de tratar con nosotros, Señor, cosas que nos van a ayudar a entender no solo la verdad de tu texto, del texto sagrado, de esos evangelios grandiosos que tienen cada vez más validez para nosotros por la claridad que se va abriendo ante nuestras vidas. Por todo esto, Señor, te doy gracias y te pido que extiendas tu misericordia sobre la vida de todos los papás, de cada una de estas personas que quiere asumir su responsabilidad delante de ti, reconociéndose como padre de los hijos tuyos, como aceptando, Señor, que tú les has dado la confianza para que hagan un ministerio, para que cumplan una responsabilidad y que no se atribuyan unos derechos que solo te pertenecen a ti. Señor, mete la mano en cada uno, Señor, en cada condición, en cada tipo de experiencia, que cada papá de estos se vaya convirtiendo en modelo válido para sus hijos, que se vuelvan factor de inspiración y de motivación para la vida de sus hijos. Ayuda, Señor, a todos esos ambientes familiares y que haya en el centro la actitud comprometida de un papá que con humildad asume la responsabilidad de guiar hacia ti la vida de hijos e hijas que tú les entregas como un acto de confianza, como un reconocimiento de sus capacidades y su disposición para hacer tu voluntad. Haz la obra en cada uno, Señor. Despierta esos niveles de sabiduría y de entendimiento y genera condiciones que obliguen a la persona a ponerse postrado delante de ti y a reconocer lo tuyo como la única razón para el trabajo
en relación con sus hijos. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, gracias Padre Santo. Amén. Amén. Hermanos míos, mucha felicidad para este día especial de los padres, mucha paz en los hogares y ambientes de reconciliación. Espero que algún papá pueda acercarse a sus hijos y decirle, hijo o hija, yo necesito que ustedes me perdonen porque quise hacer cosas buenas, pero me olvidé que ustedes eran más hijos de Dios que míos. De modo que vamos a revertir el asunto y vamos a darle orden a todo este proceso. En general, estoy expresándole a la Iglesia la felicidad que me da que haya papás, verdaderos papás, al frente de los hogares, en el ambiente espiritual de las congregaciones nuestras. Y por eso me da gusto poder decir que para nosotros es un honor contar con él. Por otro lado, quiero recordarles que el próximo domingo es la última dominical del mes y la hemos convertido en jornada misionera. De modo que para esa fecha estamos dirigiendo todos los esfuerzos nuestros para ir creando un ambiente especial de difusión. Vamos a hacer de esa dominical una dominical muy difundida como parte de nuestra ofrenda misionera. Además del recurso económico que proporcionemos en nuestra disposición y capacidad, que es muy voluntario y que expresa lo que generosamente cada quien dispone, vamos a hacer la otra ofrenda de extender el mensaje a mucha gente. Este domingo vamos a buscar a quienes les vamos a enviar el link, porque este domingo es ofrenda misionera y vamos a entregarle como ofrenda a Dios la posibilidad de que una persona cercana a nosotros escuche el mensaje de la palabra y se acerque al ambiente cúltico de la iglesia, porque Dios este domingo tiene un plan de salvación especial para esas personas. Así que los espero a todos comprometidos con la idea. Dios les bendiga y sigan adelante cumpliendo con las responsabilidades de ustedes para este tiempo especial. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer
A través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.